Saludos y bienvenidos una semana más a La Entrevista, ese espacio en el que analizamos la actualidad política de la provincia, pero también de ámbito nacional, de mano de nuestros invitados. Concretamente hoy nos acompaña Antonio Ruiz Lucas, que es a día de hoy alcalde de Villanueva de los Infantes por el Partido Socialista. Bienvenido, Antonio, a Más Televisión. Muchas gracias por recibirme y estar aquí encantado en vuestra casa. La primera vez que nos visita también, ¿no, Antonio? Así. Oficialmente sí. Oficialmente. Y bueno... Tengo que decir que oficialmente allí en Infantes y en la comarca del Campo de Montiel os vemos sobre todo a través de las redes, porque vuestra cobertura allí no es muy buena, ¿eh? Bueno, tendremos que arreglarlo, Antonio. Como le decíamos, Antonio, alcalde por el Partido Socialista en Villanueva de los Infantes desde junio de 2015. Antonio. Efectivamente, ahora mi papel en el Ayuntamiento de Infantes es como alcalde, aunque yo llevo tiempo en el Ayuntamiento como concejal, tanto en el Gobierno, en otra legislatura anterior, como en la oposición, cuando gobernaba el Partido Popular. Villanueva de los Infantes es un municipio del suroeste de la provincia de Ciudad Real que es cabeza partido judicial y capital del Campo de Montiel. Alcalde, me gustaría preguntarle por qué tal ha comenzado el año y cuáles son las expectativas de cara a este 2016. Bueno, el año ha comenzado, digamos que la andadura que comienza este año 2016, las expectativas son buenas, aunque como el resto de los pueblos de Ciudad Real y de España en general, seguimos sumidos en la crisis y haciendo grandes esfuerzos y trabajando para salir de ella. Aunque las expectativas, como digo, son buenas en general. De todas formas, lo que sí notamos en los pueblos es que la recuperación económica tan cacareada por algunos está llegando mucho más tarde de lo que quisiéramos y sobre todo en los pueblos pequeños está tardando más de lo que quisiéramos. ¿Cuáles son las principales prioridades del equipo de gobierno ahora para desarrollar a corto plazo? Bueno, las prioridades en Infantes y en el Campo de Montiel en general y en esta zona de la que yo provengo son, la primera prioridad fundamental es el empleo. Hay una capa de la población infanteña y del Campo de Montiel que necesita trabajar y que desde las administraciones tenemos que poner todo el empeño y todo el empuje en que cada vez haya menos gente en el paro. Eso en cuanto a lo que es lo inmediato. De hecho, estamos ahora en pleno proceso de adjudicación y de elección de las personas que van a entrar a formar parte del plan de empleo que tenemos con la que hemos firmado con la Junta, que vamos a contratar, nos va a permitir contratar a 32 trabajadores ahora durante 6 meses, que va a ser un empujón muy bueno, y ahí estamos trabajando. Y luego en Infantes el equipo de gobierno está trabajando fundamentalmente para conseguir que todo el universo rural está sumido en una despoblación generalizada, no solo Infantes, sino la mayoría de los pueblos. Ese es el eterno problema y nuestra lucha ahora, y es conseguir que la población en Infantes se quede a trabajar, que generemos expectativas para que las empresas vuelvan a instalarse o puedan instalarse en Infantes, generen trabajo y la población se quede en Infantes. Ese es el empuje. El equipo de gobierno está fundamentalmente trabajando en eso, en desarrollar nuestro pueblo. Infantes tiene 2 vías de desarrollo fundamentales. Una, la básica, que es en la que está basada la economía infanteña y del Campo de Montiel, que es la agricultura, y hay que estar apoyando y trabajando con los agricultores y con las empresas agrícolas para generar nuevas vías de acceso y nuevas vías de apertura en ese sector. Y nosotros una vía fundamental que tenemos en Infantes, al ser patrimonio histórico, es la vía del turismo patrimonial y cultural. Alcalde, ¿con qué presupuesto cuenta Villahermosa para este año? Villanueva Villanueva de los Infantes, ¿y cómo se va? Pues el presupuesto de Villanueva de los Infantes ronda los 3,5 millones de euros. Y bueno, el capítulo de gastos generales y de personal es el que más se lleva la partida. Y luego hay dentro de lo que podemos, hay que decir que el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes sí tengo que decir que ha tenido una gestión económica bastante aceptable, tenemos una economía muy saneada, no tenemos deuda. Eso nos permite desarrollar y hacer el gasto máximo que podemos de nuestro presupuesto. Este año concretamente tenemos una partida importante que va a consistir en un proyecto para cubrir una pista municipal y convertirla en una especie de auditorio polivalente para poder acoger cualquier tipo de actividades, ferias comerciales, eventos teatrales, cine, todo eso. Que Infantes cuenta con un auditorio que es la Encarnación, que está dentro de una iglesia patrimonial, pero que es muy pequeño y necesitábamos un espacio como este para dar cabida a todo el tipo de actividades que el Ayuntamiento quiere generar para potenciar sobre todo el turismo y la actividad empresarial
que necesitamos. Respecto al turismo, que decía que bueno, pues es uno de los ejes fundamentales para el municipio, para Villanueva, me gustaría también preguntarle por esa reunión que ha mantenido este mes con la delegada de la Junta de Comunidades aquí en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, y cuáles son los principales asuntos que se han abordado y que también han estado muy relacionados con el turismo, ¿no, alcalde? Sí, la entrevista, bueno, la reunión que tuvimos con la delegada de la Junta, yo le puse encima de la mesa los distintos necesidades que tenemos de que la Junta invierta en infantes y en la comarca del Campo de Montiel fundamentalmente. Concretamente, en lo que refiere al turismo, tenemos dos objetivos fundamentales que creemos y que necesitamos que la Junta ponga encima de la mesa en infantes. Uno de ellos es la hospedería. La hospedería de infantes ahora mismo se encuentra cerrada, está en un proceso de revisión y de reversión, y estamos buscando las fórmulas entre el Ayuntamiento, la Junta de Comunidades y la Diputación de poner en marcha de nuevo este hotel. Es un hotel de prestigio porque es un hotel único, no es un hotel convencional, normal y corriente, es un hotel que está dentro de un convento que es el convento de los dominicos, un convento del siglo XVII en el que murió Quevedo, en el que se conserva la celda donde murió Quevedo, con lo cual no es ir a dormir a un hotel normal y corriente, es un hotel con un encanto y con unas particularidades propias. Y lo que necesitamos sobre todo es que para llegar a infantes la llegada sea buena y de calidad. Y por eso, mientras que esperamos que el recurso de la autovía del cuarto centenario se retome, que sabemos que va a ser lento, nosotros lo que sí estamos pidiéndole a la Junta es que las dos vías principales de acceso, tanto a Infantes, y no solo a Infantes, sino a todo el Campo de Montiel, que son las carreteras que unen La Solana con Infantes y Valdepeñas con Infantes, pues que será una de las primeras prioridades y una de las primeras acciones que la Junta de Comunidades lleve a cabo en nuestro pueblo. O sea, sería el instalar la hospedería como referente, ¿no? Efectivamente, como un referente. Necesitamos que la hospedería sea el referente y un polo de atracción para el turismo. Incluso las empresas que se dedican a la hostelería dentro de Infantes ya, la mayoría de ellos lo ven no como una competencia, sino como un acicate, como un polo de atracción que va a hacer que el resto del turismo vaya a Infantes. Respecto a algunas de las medidas también que se contemplaban en ese plan de turismo municipal, estaba también la señalización de... ¿En qué consiste? Como la mayoría de la gente habrá visto una vez cuando vas por carreteras o por las autovías de toda España, hay un sistema de cartelería de color marrón que indica cuando algo de carácter simbólico, de carácter patrimonial o de carácter excepcional para indicar al visitante que se acerque. Infantes no tenía ninguna referencia puesta en ningún sitio de esos. Infantes está incluido en el sistema SISTO, que es quien regula esta señalización, y nosotros hemos hecho una partida presupuestaria especial para pagar, porque aunque estás incluido en el sistema SISTO, el ayuntamiento es el que tiene que pagar sus propias señales, y entonces hay una empresa encargada de hacerlo y está en pleno proceso, con lo cual yo me imagino que no más allá de 2 semanas podamos hacernos visibles tanto en la autovía 4 como en la carretera nacional 430 a su paso por La Solana, indicando que Infantes está ahí. Claro. Alcalde, empleo, gastronomía y viviendas. Vamos a ir hablando de esto también. Respecto a empleo, ya nos daba antes un anticipo, ¿no?, de cómo va a repercutir el plan de empleo. 13 proyectos. 13 proyectos ha presentado el Ayuntamiento de Infantes a la Junta de Comunidades, nos han aprobado los 13 proyectos. Esto nos permite contratar ahora desde mayo hasta octubre a 32 personas que se van a estar dedicando durante 6 meses a trabajar y a desarrollar estos 13 proyectos que hemos puesto en Infantes. Hay proyectos de obras, hay proyectos de administración, hay proyectos de turismo y hay proyectos de cultura, en concreto en la biblioteca. En torno a la vivienda, no sé si en qué momento está de remodelar esas viviendas. Sí, exactamente. Otro de los temas, ¿no? Efectivamente, otro de los temas que hemos dejado antes pendientes de nuestra conversación con la delegada de la Junta es que justo unos días antes de las elecciones, en el mes de mayo de 2015, la Junta de Comunidades cedió al Ayuntamiento de Infantes en propiedad las antiguas casas o viviendas del MOPU, de lo que se llamaban los peones camineros. Se trata de 20 viviendas y que, claro, están obsoletas, muy obsoletas. Se construyeron en los años 50 o 60 del siglo pasado y desde entonces prácticamente no se ha invertido nada en remozarlas y en ponerlas al día. Son viviendas que su estructura es buena, pero hay que invertirles dinero para poder ponerlas en valor y sacarlas a la calle.
El objetivo del ayuntamiento es tratar de sacar a la calle como viviendas sociales, pero está claro que el Ayuntamiento de Infantes solo no puede, y entonces necesitamos también, estamos viendo la forma conjunta de habilitar una colaboración entre la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento para hacer posible que estas viviendas salgan a la calle como viviendas de promoción pública o viviendas sociales para darlas a la gente con pocos recursos o en necesidad de vivienda y que no tienen lo suficiente para poder hacerse con una vivienda. A lo largo del año, a lo largo de este año 2016, tomaremos la decisión de cómo salen a la calle estas viviendas. Si porque el Ayuntamiento o la Junta invierten y las pone en valor y las saca como venta o como alquiler social, o porque el Ayuntamiento directamente las ponga a la venta con los condicionantes de que la gente que se las quede las arregle con unas determinadas condiciones. ¿Y se ha estudiado, no sé, a cuántas familias podría llegar o qué montante económico de inversión se podría realizar para sacarlas adelante? Son 20 viviendas y para sacarlas adelante en condiciones mínimas, como viviendas sociales a la venta, pues costaría cerca del 1 millón de euros la remodelación y la puesta en marcha de ese grupo de viviendas. Alcalde, cambiando de asunto, le decía también, se lo decía antes, de gastronomía. Sí. ¿Qué tal sale el pisto por Villanueva de los Infantes y cómo se prepara de cara a ese cuarto centenario? Fantástico. Nosotros tenemos mucha suerte porque tenemos no una indicación geográfica de producto, porque no la tenemos concedida, pero tenemos un producto único que es el pimiento de Infantes, que tiene su sede y su base allí en Infantes y con el que se elabora un pisto. Un pisto gigante que yo recuerdo, sobre todo a la gente de la provincia que nos va a ver, que allá por el primer fin de semana de septiembre os invitamos a que durante viernes, sábado y domingo vengáis a participar de las jornadas del pimiento, unas jornadas que se vienen celebrando, me parece que esta va a ser la edición número 14, donde hay un pisto gigante, va acompañado de las jornadas nacionales de folclore y de un mercado cervantino que, bueno, en Infantes tenemos la suerte de que es un pueblo del siglo XVII donde la estructura urbana prácticamente está inalterada desde esa fecha, desde ese siglo. Y además tenemos la suerte de que hemos conservado la gran mayoría de los edificios procedentes de aquella época. Nuestro casco urbano, cerca del 80%, está protegido y eso nos permite ser un pueblo emblemático y uno de los pueblos de la provincia, y yo diría que de toda Castilla-La Mancha, que puede vivir y que puede ofertar este tipo de turismo. A eso le sumas que durante la jornada del pisto se organizan esta serie de actividades y claro, vas a pasar un fin de semana inigualable en Infantes. Este año además contamos con un atractivo extra, que es que vamos a intentar conseguir, bueno, no lo vamos a intentar, lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir que Infantes organice y elabore el pisto gigante más grande del mundo reconocido por el libro Guinness. Y eso es lo que estamos trabajando. Creemos que vamos a contar con la aportación y la ayuda de la Junta de Comunidades, que dentro de las actividades del año Cervantes y la relación cervantina que Infantes tiene con el Quijote, pues va a colaborar con nosotros en este proyecto. ¿Cuánta gente podría participar en su elaboración? Habitualmente nosotros, Turinfa, que es la Asociación de Empresarios Turísticos que organiza el pimiento en colaboración con el Ayuntamiento, pues suele dar cerca de 8.000 raciones, un pisto para 8.000 raciones. Una sartén gigante de 4 metros de diámetro y que, bueno, merece la pena ir a verlo. Y sobre todo los que vivís en Ciudad Real, en la provincia, que os cuesta muy poquito trabajo acercaros, merece la pena ir a pasar allí en los días del pisto gigante a acercaros a Infantes. Bueno, sin duda. Alcalde, Campo de Montiel, Patrimonio de la Humanidad. ¿En qué momento se encuentran los trámites para conseguir esto, no? Bueno, pues la verdad que yo no quiero ser muy optimista porque yo sé que es difícil, muy difícil conseguir este objetivo, pero no vamos a decir, aunque es difícil, nosotros vamos a seguir y a continuar trabajando en el empeño y apoyando. Hay una plataforma que se llama Plataforma Campo de Montiel Histórico Origen del Quijote, en la que estamos representados todos los ayuntamientos prácticamente, los colectivos sociales, asociaciones, vecinos, particulares, gente del Campo de Montiel Histórico que cree en este proyecto y que piensa que este proyecto es un proyecto viable y que es un proyecto que nos puede servir mucho, tanto para creernos que nosotros somos el origen del Quijote, como para un acicate y un aliciente nuevo o más para el turismo. Ahora mismo el proyecto está en su segunda fase. La primera fase fue presentarlo en la Junta de Comunidades. La Junta de Comunidades ya le ha dado el visto bueno y ha saltado ya al escalón siguiente y ha pasado al Gobierno Central, que tiene que dar su visto bueno, y de ahí ya a la UNESCO para que lo valoren y estimen conveniente si es o no es. ¿Y hace cuánto se comenzó con los trámites? Pues lleva ya más de casi 3 años que empezaron. Bueno, lo que es el germen de la plataforma esta lleva más de 3 años trabajando.
En la presentación oficial la hicimos aquí en Ciudad Real hace como 3 o 4 meses, no recuerdo bien la fecha, y la Junta de Comunidades ha tardado ese tiempo en verlo, valorarlo, y ellos ya le han dado el visto bueno y va hacia adelante. Hacia adelante, ¿no? ¿Y cuáles son los principales atractivos en los que se acentúa? Bueno, se acentúa sobre todo en nuestra relación con el Quijote. Y no hay que olvidar que ahí en esta plataforma estamos incluidos los 23 municipios que forman parte del campo de Montiel histórico, que como tal figura en las relaciones topográficas de Felipe II. A final del siglo XVI, Felipe II elaboraba unas relaciones topográficas donde aparece la geografía española, y en esas relaciones aparece el campo de Montiel histórico. Y ese campo de Montiel constituía, o de él formaban parte 23 municipios. Entonces, esos 23 municipios somos los que estamos apoyando y formamos parte de esta plataforma, como origen del Quijote. No hay que olvidar que el Quijote, en 5 ocasiones, claramente en 5 ocasiones, el Quijote aparecen las palabras campo de Montiel. Nada más empezar el prólogo ya dice que el Quijote es el más justo enamorado que se vio nunca por el campo de Montiel. Y cuando empieza su primera salida y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel, es evidente que tenía que estar en él para empezar a caminar por el campo de Montiel. Con lo cual, está claro que el origen del Quijote es el campo de Montiel. Y también desde aquellas relaciones topográficas lo que también tenemos claro es que la capital del campo de Montiel era y es Infantes. Con lo cual somos la cabecera, la punta de lanza. Tenemos que todos los requisitos, tenemos que ser la punta de lanza de esa plataforma. Ahí estamos. Alcalde, me gustaría también preguntarle por un concepto que la verdad no lo desconozco mucho, y me gustaría que nos explicase también por qué despierta tanto interés, que son las tierras raras. ¿Qué pasa con ellas? A Infantes no nos afecta directamente, pero sí nos interesa mucho, porque este tema es un tema que se enclava fundamentalmente en 3 municipios, que son Torrenueva, Torre de Juan Abad y parte de Castellar de Santiago. Son los 3 pueblos más afectados directamente con este tema. Son 3 pueblos que forman parte también del campo de Montiel de ahora y del campo de Montiel histórico, con lo cual nosotros como cabecera del campo de Montiel nos interesa fundamentalmente este tema. Es un tema complejo, complicado, porque se mezclan muchos intereses enfrentados ahí. Por un lado, los intereses de una empresa que quiere extraer un material que hay allí, y por otro lado, claro, en un principio, si tú eres alcalde de un pueblo en el que llega una empresa que te dice que va a extraer un material de un terreno que tú tienes allí y que eso va a ser beneficioso para tu pueblo, pues ¿qué alcalde se podría negar? Prácticamente ninguno. Pero claro, después hay que valorar bien y extraer en su justa medida, decir, qué es lo que se llevan de ahí, pero sobre todo cómo se lo llevan y al final qué repercusión hay. Yo me imagino que cualquier alcalde de estos pueblos que he nombrado, Torrenueva, Torre o Castellar de Santiago, le dicen que allí le van a instalar una mina que durante 500 años va a estar explotando y que va a permitir que prácticamente la población de esas localidades viva de esa mina, pues nadie diría que no. Todo el mundo diría que sí, a lo que fuese prácticamente, siempre que los impactos no fuesen los... Pero claro, aquí estamos hablando de un proyecto que es un proyecto corto, son solamente 10 años. La forma del proyecto que tiene el proyecto es una extracción en superficie, con lo cual hay que alterar una superficie muy grande de terreno que ha costado 400, 500 años en ver el terreno como está ahora, y cuando lo levanten, si al final lo levantan, extraigan lo que extraen, al final la tierra allí la vuelven y lo van a convertir en un terreno baldío que de momento va a tardar por los 200, 300, 400 años para volver a estar como estaba. Entonces, hay que valorar en su justa medida si eso merece o no merece la pena. Las tierras raras son unos elementos que están ahí de manera natural, que tampoco hay que engañar a la gente, es decir, no son elementos, son elementos de por sí, de manera natural, son radiactivos y que están ahí y que siempre han existido y que tienen su pequeña radiación natural con la que convivimos todos desde el principio de los tiempos y que no perjudica más de lo que puede perjudicar una pantalla de un televisor. Está ahí. Esta gente lo que va a hacer es remover esa tierra. Por cada tonelada de tierra que remueven ellos obtienen 1 kilo de ese material, un material que se llama monacita, que es la que contiene las tierras raras. Y son elementos que ahora mismo están muy demandados porque se utilizan mucho en la construcción de los elementos de alta tecnología, móviles, ordenadores. Por eso es tan interesante y por eso a esta empresa le interesa tanto, porque ahora mismo el comercio y el mercado de este tipo de materiales es muy goloso, es decir, van a sacar gran beneficio, pero es el coste, sobre todo el coste de agua que necesitan para lavar esa tierra, el coste de material que se necesita y luego, claro, la repercusión que eso va a tener sobre esos pueblos, pues es lo que hay que analizar. Yo creo que no hay que lanzarse... Hay una plataforma que se llama Sigue la Tierra Viva, que bueno, nosotros respetaba, ellos han hecho alguna asamblea de Infantes, nosotros respetamos su trabajo y hemos colaborado con ellos, creemos que van en la buena dirección,
pero sin extralimitarse, sin extremismo. Es decir, hay que sentarse claramente y ver los pros, los contras, si merece o no merece la pena. Eso es lo importante. Si merece o no merece la pena. Es decir, si merece la pena que a cambio de que nos dejen 1.700 hectáreas o las que sean de terreno baldío, con mucho tiempo para tardar a recuperarse, a cambio de lo que se obtiene. ¿Eso merece la pena? Bien. ¿No merece la pena? Pues entonces creo que no había que lanzarse. Pero es todo cuestión de tiempo y de sentarse a hablar. Y que las administraciones, tanto la Junta como los ayuntamientos, que son los que tienen que dar las licencias para que esto se lleve a cabo, pues que sean conscientes de que los informes técnicos son los adecuados, de que realmente el mover esa radiación no perjudica nada. Una serie de estudios, ¿no? Claro, el gran problema que tienen en esa zona es que nosotros así no tenemos agua. Y si esta gente va a venir allí a quitarnos la poca agua que tenemos para lavar una tierra, pues más despacio. Entonces, por eso es muy complejo, un tema muy complejo y muy difícil. O sea, en resumen es muy sencillo. Ellos quieren extraer tierra, lavarla y por cada tonelada que lavan y criban se llevan 1 kilo de monazita, de donde van a sacar las tierras raras. Es decir, unos elementos que, si alguien entiende algo de química, en la tabla periódica son esas 2 hileras de elementos que siempre están abajo y que nunca nadie conoce, los lantánidos y actínidos, que se llama. Pues esas 2 hileras de la tabla periódica que todo el mundo tiene en la cabeza y que nunca nadie conoce son las tierras raras, y eso es lo que hay ahí. Bueno, pues ya que lo conocemos, iremos avanzando. También me gustaría preguntarle por los datos tras esta Semana Santa en Villanueva, datos récord, ¿no? De cifra de turistas en alojamientos. Eso, por eso, como decíamos al principio de la entrevista, hace que seamos moderadamente optimistas en cuanto a la evolución del desarrollo, no solo en Infantes, en toda la provincia y en toda la región, yo creo que en toda España. Que la recuperación va siendo progresiva y poquito a poco, mucho más lenta de lo que quisiéramos, y en los pueblos mucho más lenta, pero en Infantes sí, en Infantes este año concretamente las cifras de paso por la Oficina de Turismo, que es quien recoge los datos, han sido casi un 40% más que el 2015. Y en cuanto a la ocupación hotelera, nos han dicho que por lo menos lo que es de miércoles a domingo, la ocupación hotelera de Infantes ha sido del 100%. Y el resto de la temporada en torno entre al 80%, dependiendo de cada casa y de cada caso, 75-80%. Claro, también es que Villanueva tiene una importante imaginaria. Claro, efectivamente. Tenemos una Semana Santa también religiosa muy importante, muy bonita, procesiones que yo digo que mezclan, hay procesiones que son muy parecidas a Sevilla y otras que son muy parecidas a Zamora, y esa mezcla hace que además no es lo mismo procesionar en un pueblo normal y corriente que procesionar por el casco histórico de Infantes, claro. Eso hace mucho. Alcalde, por último, nos queda poco tiempo y, como no, preguntarle por el ámbito nacional, su valoración. Menudo lío, ¿no, Antonio? Menudo lío, sí. Yo creo que merecería la pena que se pusieran de acuerdo. Ni que decir tiene claro, el secretario general de mi partido es Pedro Sánchez, creo que lo está haciendo moderadamente bien y que está trabajando mucho y que está esforzándose mucho en hacerlo. Sería una lástima que al final no llegaran a un acuerdo y que tuviéramos que repetir las elecciones, porque además nos haría perder mucho tiempo, porque yo creo que la repetición de las elecciones nos va a llevar al mismo escenario que tenemos ahora mismo. Escaño arriba, escaño abajo, el reparto sería más o menos el mismo, con lo cual volveríamos otra vez al punto de partida. Y yo creo que los españoles nos merecemos un esfuerzo por parte de nuestros representantes de que lleguen a un acuerdo. Evidentemente, para llegar a acuerdos todo el mundo tiene que ceder. Lo que no se puede pretender es, como algunos partidos, intentar imponer desde el principio su programa electoral. Si tú impones tu programa electoral es como si tú hubieses ganado las elecciones con mayoría absoluta. Y como eso nadie lo ha hecho, evidentemente, ¿en qué consiste el consenso y el convenio? Pues consiste en ceder parte. Evidentemente, cada uno de ellos aportará una parte importante y conseguirá que una parte de su programa esté reflejado, pero no todo, porque evidentemente para llegar a un acuerdo entre dos, uno tiene que ceder una parte y otro otra. Esperemos a ver si esto se produce. Pues Antonio Ruiz Lucas, alcalde de Villanueva de los Infantes, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. A ver si yo os animo a que invirtáis en el campo de Montiel y que vuestra señal llegue allí de manera óptima, para que podamos veros no solo a través de las redes. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, alcalde, y un placer tenerle con nosotros. Igualmente, hasta otra. Pues esto es todo en la entrevista de esta semana. Ya saben que cada semana, cada miércoles, les esperamos, así que no falten el próximo miércoles aquí en IMAX Televisión.